¿Cómo están? Bueno, mi nombre es César Uribe Fierro, ¿cierto? Soy de profesión ingeniero en prevención de riesgos. Tengo un postítulo en gestión y ordenamiento ambiental y algunos diplomados asociados a certificación de sistemas de gestión, calidad, medio ambiente, ¿cierto? Y desarrollo y ejecución de proyectos eh, de gestión o industrial. Bueno, quería saludarlos, quería presentarme, quería comentarles, ¿cierto?, en lo que estoy. Llevo aproximadamente 20 años de experiencia en los temas de seguridad, prevención de riesgos y gestión de proyectos en distintos rubros, po, desde el punto de vista de la construcción, desde el montaje metalmecánico, desde el montaje eléctrico, eh, en el rubro de la madera, ¿cierto? Asociado a las empresas forestales, producción de celulosa. También he estado en el rubro de la educación, he sido docente. Tengo ahí varios colegas que en algún momento nos hemos cruzado en ciertos trabajos y en ciertas áreas, eh, que participé y fui profesor guía de tesis o fui profesor de algunos ramos de ellos. También he trabajado por mucho tiempo en las mutualidades o administradores del seguro social. Y también ahí tengo grandes amigos y colegas en los cuales hemos ido eh, trabajando y desarrollando amistad en el tiempo durante estos procesos de aprendizaje y de trabajo. Entonces, principalmente eso, quería presentarme primero, quería indicarles en lo que estoy. eh, y esta es una iniciativa en un primer episodio y capítulo que estamos, ¿cierto?, asociados a seguridad. Bueno, a ver, ¿por qué estoy en esto? Principalmente porque la seguridad es un tema que me apasiona y que ha seguido mi profesión, eh, y es parte de mi profesión y de lo que he desarrollado y desarrollo durante bastante tiempo. Lo otro también porque estoy aquí es porque soy desempleado y ha sido un proceso difícil, ¿ah?, de entender. Pero creo que es parte del proceso de madurez de un profesional, eh, que sucedan este tipo de cosas, ¿ya? Y que son parte de las decisiones que uno toma. Lo he conversado siempre y lo he dicho. Eh, las decisiones no son buenas ni son malas inmediatamente. Uno no las puede jugar como decisiones malas o buenas. Son decisiones simplemente. Y el tiempo te da la razón si decidiste o tomaste el camino adecuado o tomaste otro camino. Bueno, así que dentro de eso tenía una idea loca, y quería compartirla, quería ver cómo avanzábamos dentro de eso. Y apareció la idea de poder generar un podcast, ¿cierto? Como se llaman hoy día, o esta conversación o este programa asociado a seguridad y salud ocupacional, que es lo que nos mueve. Entonces, eh, apareció esta idea, pues apareció esto que quería jugármela, a ver qué sale, a ver qué pasa. De los valientes, ciertos son los que cuentan historia. Entonces, la idea era poder probar esto. Así que estoy en esto. Como parte adicional de lo que uno quiere ir desarrollando y quiere ir trabajando y avanzando en su desarrollo. Entonces, ahí apareció el comité técnico para ver cómo le poníamos a este podcast, cómo le poníamos a esta conversación. Y apareció la idea, a ver si pega, si gusta o no, y le pusimos prevención sin cesar. Eh, ¿Y por qué prevención sin cesar? O prevenir sin cesar, en realidad, el texto completo, prevenir sin cesar. ¿Por qué prevenir sin cesar? Si es un juego de palabras que nos lleva a que eh, la prevención se tiene que ejecutar sin cesar. No puedes descansar, no puedes
dormirte en los laureles, como le dicen, ¿cierto? En el campo, a quedarse tranquilo referente al tema de prevención de riesgos. Tienes que prevenir sin cesar, tienes que trabajar permanentemente, tienes que poner todos tus esfuerzos en prevenir los accidentes del trabajo. Y de ahí vamos a desarrollar el porqué, ¿ya? Cuáles son los fundamentos que tiene eso. Pero en definitiva es prevenir sin cesar. Entonces, también este juego de palabras está en función de lo que me pasó, eh, que es quedar desempleado. Po. Entonces ahora la prevención de riesgo en la organización a la cual pertenecía tiene que ser sin cesar. Entonces es un juego un poco entretenido, que es parte también de la figura que queremos darle a esto. La seguridad no puede ser tan seria, si bien entendamos que detrás de esto hay una persona. Por lo tanto, eh, hay una responsabilidad, que la vamos a comentar más adelante. Pero trabajar no tiene por qué ser aburrido, trabajar no tiene por qué ser una carga, trabajar debe ser entretenido. Tiene que tener una componente de felicidad, o si no, claramente no podríamos avanzar en esos puntos. Entonces, tengo una serie de cosas que me gustaría ir desarrollando, ir trabajando. ¿Ya? Entonces, ahí el nombre del podcast, Prevenir sin cesar. ¿Ya? Tiene esas dos componentes y otras componentes más, ¿cierto? Que ustedes saben de este programa de infantil asociado al nombre de César. Entonces, prevenir sin cesar. Y ese es la historia y eso es lo que me gustaría desarrollar y ese es el contexto en el cual me gustaría ir desarrollando cada vez más cada uno de los episodios y de las cosas que vayamos eh, conversando. Entonces, ¿qué, qué me gustaría pedirles? Que me acompañen en este desafío, que me puedan seguir, que vamos a ir generando capítulos, vamos a ir generando desarrollos y eh, vamos a ir avanzando en esto y aprendiendo de lo que vaya saliendo de cada una de estas conversaciones. ¿Ya? Bueno, como les decía, espero que sea entretenido. Vamos a compartir aprendizaje, vamos a compartir enseñanzas, vamos a dialogar. Eh, Espero tener invitados, ¿cierto? De distintos ámbitos, invitados de buen nivel y otros invitados ahí que, que vayamos viendo. Después los vamos a ir catalogando en cómo nos vaya resultando. Y también va a estar la disposición de las personas que puedan querer participar en este podcast de seguridad. Prevenir sin cesar. Eh, es interesante lo que podamos ir compartiendo. Yo siempre lo he comentado y dentro de las lecturas que a mí me gusta leer, ¿cierto? Y comparto a veces algunos libros y algunos temas que también vamos a ir compartiendo aquí, los vamos a ir comentando para que ustedes los tomen y si quieren los leen, si quieren los revisan, si quieren eh, van, van, van siguiendo en definitiva lo que quieran ustedes avanzar. Por lo tanto, va a ser entretenido esto. ¿Ya? Es una conversación amena. No, en un principio probablemente sea un monólogo, pero a medida que vayamos desarrollando los temas, me gustaría ir integrando distintas miradas en este proceso. Entonces, yo creo que ya les conté un poco, ya les conté lo que quería hacer, lo que quiero hacer y lo que me gustaría desarrollar. Pero vamos dándole fundamento a esto. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué trabajar en prevención de riesgos? ¿Por qué es importante abordar la prevención de riesgos? Y yo quiero poner tres contextos que para mí son fundamentales dentro de la prevención de riesgos. Y que creo que es lo que nos mueve, creo que es lo que debiéramos tener en los fundamentos de la conversación. Y muchas veces en la docencia, que me ha tocado desarrollar también, se olvida esto, se olvida poder poner a las personas en este contexto de por qué tenemos que trabajar eh, en prevención. Me acuerdo de haberlo visto en un curso hace mucho tiempo atrás, pero después dejé de tener la huella de esa línea, de ese desarrollo, de por qué ir para allá. Creo que, creo que la seguridad
o la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, eh, tiene tres componentes fundamentales. Uno, en principio, que es un deber ético y moral. ¿Ya? Y ahí vamos a hacer el desarrollo de por qué es un deber ético y moral de trabajar en seguridad. ¿Mm? También, esto es una ventaja competitiva. ¿Ya? Las empresas se mueven por un negocio, se mueven por obtener la mayor utilidad posible dentro de los márgenes, eh, para poder ser un negocio, para poder ser rentable, para poder sobrevivir, para poder crecer. ¿Mm? Y la seguridad es una ventaja competitiva. Lo he conversado con varios gerentes dentro de mi desarrollo. Y hay algunos gerentes que han planteado, o sea, oye, yo frente a un contrato, frente a otra empresa, en igualdad de condiciones, eh, mi carta es el tema de la seguridad, el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, tengo una ventaja de poder adjudicarme un contrato. Por lo tanto, eh, es fundamental. Entonces, no olvidemos, ¿cierto?, una ventaja eh, competitiva para la organización. De ahí vamos a ir hablando cuáles son esas. Entonces, deber ético-moral, una ventaja competitiva. Y lo otro fundamental que está asociado al cumplimiento legal. O sea, tenemos requisitos legales, cada país que implemente sus temas de seguridad tiene requisitos legales. Y esos requisitos legales, las empresas deben cumplirlos, deben abordarlos, deben ver qué le aplica, qué no le aplica, ¿cierto? Y por supuesto lograr los cumplimientos adecuados para ello. Entonces, esos tres ámbitos son fundamentales para mí. Uno, la prevención de riesgos es un deber ético y moral. Lo segundo es una ventaja competitiva. Una empresa que cuide a su gente tiene la salud y la seguridad de su gente, tiene una ventaja competitiva. Y lo tercero que es un requisito legal. O sea, hay que cumplir las leyes, ¿cierto?, para poder operar hoy día en una sociedad que está mucho más empoderada y demandante de todos los temas eh, eh, sociales y de seguridad y medioambientales. Entonces tenemos que tener una licencia para poder operar. Y esa licencia para poder operar tiene también una componente de seguridad. Entonces, vamos a desarrollar un poquitito, aquí tengo algunos apuntes que me gustaría compartir con ustedes, ¿cierto? Que creo que es fundamental. Eh, en esencia, un contexto ético y moral. ¿Por qué ético y moral? ¿Ya? Es porque está asociada a nuestras acciones y nuestras decisiones. Está asociada a que vivimos en una comunidad, ¿ya? Y está principalmente apuntado a hacer lo correcto, hacer lo que esta sociedad nos pide que hagamos. ¿Ya? Entonces, el contexto ético, el contexto moral, se refiere a nuestros principios, a cómo llevamos adelante nuestros valores, cómo llevamos adelante nuestros valores compartidos como sociedad, y como sociedad occidental. Entonces, eh, no hay que olvidarse que estamos hablando de personas. Generalmente las organizaciones aquí pierden un poco el rumbo, el norte y se transforma en una meta, se transforma en un número, se transforma en un indicador. Eh, pero ¿por qué es ético y moral? Porque atrás de ese indicador hay alguien, hay una familia, hay un sobrino, un hermano, un hijo, un familiar, hay un ser humano. Por lo tanto, eh, nuestra ética, nuestra moral implica que debemos cuidar a las personas, debemos cuidar al otro, vivimos en una sociedad, inserto en una sociedad y por lo tanto debemos avanzar en ese cuidado de las personas. ¿Ya? Eh, implica respetar también, lo tengo notado aquí, ¿cierto? Implica respetar los derechos de los demás. ¿Mm? Por ejemplo, ser honesto, por ejemplo, ser leal, por ejemplo, no robar, por ejemplo, no mentir. Son todas partes de las construcciones éticas y morales que tiene nuestra organización, que tiene eh, eh, nuestra forma de vida.
¿ok? Occidental, por supuesto. ¿Mm? Va a estar asociado a esta indicación. Por supuesto, hay muchas personas más que pueden darnos clases de ética, moral y buenas costumbres, pero quiero centrarlo en eso, que principalmente eh, debemos cuidar a las personas. ¿Ya? Debemos cuidar lo que vivimos en sociedad. Y, y- y es parte de lo que tenemos que hacer eh, dentro de esto. Entonces, primer punto, ética y moral. Es la seguridad, el cuidado del otro como un ser humano, como una persona, que es fundamental. Entonces, ese es un poco el desarrollo del primer punto. Lo segundo creo que es fundamental que las empresas tienen una ventaja competitiva cuando trabajan con seguridad, cuando cuidan a su gente. Hay un tema de reducción de costos, o sea, los márgenes hoy día asociados a la competencia que hay en el mercado son muy bajos. Por lo tanto, cada peso que yo me ahorre aporta en la ganancia, ¿cierto? Y aporta a lo que la empresa puede, puede tener en mejores resultados. ¿Mm? También es fundamental, ¿cierto? La mejora de la imagen corporativa, la mejora hoy día con las redes sociales, un accidente se difunde y qué bueno que así sea, ya, qué bueno que así sea, porque eso implica también que la empresa tiene un impacto en su imagen y tiene que cuidar esa imagen. Eh, eh, Nuevamente, no porque tenga que cuidar la imagen solamente, sino que porque detrás de esto hay un deber ético y moral de cuidar a las personas. ¿Ya? Después lo vamos a ver más adelante seguramente en los capítulos, ¿cierto? Pero el empleador es deudor de seguridad, es deudor del punto de vista legal. Entonces, debe seguridad hacia su trabajador. Y ahí parte toda la base de la legislación chilena referente a los temas de seguridad. Eh, bueno, también una empresa más segura es una empresa que va a mantener a sus trabajadores, va a tener una tasa de rotación más baja, por lo tanto el aprendizaje queda en sus trabajadores y los trabajadores, por supuesto, eh, van a tener o un mejor desempeño. ¿Mm? Y lo tercero, o sea, siguiendo en esta misma línea de la competitividad, ¿cierto? Está asociado a la eficiencia, está asociado a la confianza, está asociado a eh, un mejor desarrollo de la empresa. Como lo mencionaba, un gerente me dijo, ¿sabes qué? Frente a no voy a decir nombre, ¿eh? Todavía no. En el futuro en otros programas vamos a ir nombrando a los gerentes si es que me autorizan. Bueno, me decían, ¿sabes qué? Yo tengo una ventaja competitiva frente a los demás cuando trabajo en seguridad, cuando tengo mi empresa ordenada, cuando tengo mi empresa limpia, cuando no tengo accidentes del trabajo, cuando tengo implementadas las normas, cuando tengo procedimientos, tengo bien identificados mis peligros, tengo una ventaja competitiva. Y estoy seguro, decía, que si frente a un contrato o a una licitación, vamos a pelear en el mismo precio con una empresa, voy a obtener el contrato yo. Entonces, es una ventaja totalmente para la empresa. ¿Mm? Bueno, y cerrando el despliegue, recuérdense que era ético-moral, ventaja competitiva y hay un cumplimiento legal. O sea, Chile tiene una legislación y es una de las legislaciones más antiguas en Sudamérica referente a los temas eh, de seguridad y salud ocupacional, que es la ley 16.744. Y todos los, eh, ¿cómo se llama?, decretos y normas y normas chilenas, ¿cierto?, que hay aplicadas. Que hoy día está todo encerrado, ¿cierto?, en el compendio legal que regula, ¿cierto?, los referentes a seguridad y salud ocupacional en el trabajo o seguridad y salud en el trabajo, para mencionarlo de manera correcta. Entonces, eso es este podcast. Van a ser conversaciones muy interesantes. Espero desde el aprendizaje.
compartirlas. Espero también tener invitados, ¿cierto? Que podamos desarrollar esos temas, podamos conversarlo, sean del gusto de ustedes, tengamos auspiciadores, pero más que nada es una forma de comunicar, más que nada es una forma de desarrollar y generar una instancia em, de comunicación, de intercambio, de aprendizaje, eh, de buenas experiencias, de buenas prácticas. Entonces, eh, eso, así que muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado la primera conversación que tenemos. Eh, Son 20 minutos, no van a ser largos los programas, pero vamos a ir dejando algo, vamos a ir avanzando poco a poco. O sea, recuerden que estamos sentando las bases de cómo ir construyendo la prevención de riesgos. Deber ético-moral, una ventaja competitiva y es una obligación de cumplimiento legal. Así que, chao, muchas gracias, nos vemos. Bueno, como en todo capítulo, ¿cierto? Vamos a ir recomendando un libro, ¿ya? En este caso, este libro se llama Mindset, ¿ya? La actitud del éxito, de Carol Dweck. Principalmente el libro, bueno, ella es una destacada psicóloga, ¿cierto? Investigadora norteamericana, y ella descubrió que existen dos tipos de mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad en crecimiento. Y la mentalidad fija, en definitiva, ve todo como un problema y la mentalidad en crecimiento ve todo como un desafío, como parte del aprendizaje. Por lo tanto, ella dice que debemos migrar eh, a una mentalidad en crecimiento. ¿M? Y esta mentalidad en crecimiento nos va a permitir tener éxito en la vida, desde el punto de vista de cómo abordamos las situaciones. Entonces, lo que plantea principalmente el libro es cómo descubrir qué tipo de mentalidad tienes, cómo puedes abordar los temas desde un punto de vista de mentalidad de crecimiento. Muestra ejemplos de algunas personas, líderes o deportistas que en definitiva han logrado el éxito por utilizar o por basarse principalmente en la mentalidad en crecimiento. Y eso considera cómo puedes vivirlo con tu familia, con tus hijos, con tus empleos, con las personas que te relacionas. Eh, Dos mentalidades. Mentalidad fija, todo como un problema. Mentalidad en crecimiento, todo como una oportunidad para desarrollar lo que estás acostumbrado. Así que, Mindset, se los recomiendo como primera lectura que les indico. Después lo podemos ir revisando. Ahí tengo algunos apuntes, ¿cierto? De las cosas que son más prácticas para utilizar. Cómo hay casos de estudio donde hacen la separación, ¿cierto? De las mentalidades en crecimiento y las mentalidades fijas. No quiere decir que todos estemos con una mentalidad fija o una mentalidad en crecimiento, sino que tú tienes que hacer un desarrollo para entrenar tu mente a una mentalidad en crecimiento. Así que les dejo este libro. Chao.